aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. El Señor ha estado hablando en este tiempo, iglesia. Y lo hablábamos el viernes. En lo profético, en lo espiritual, este es un tiempo de cumplimiento. Quiero que imagines dos dimensiones. Una dimensión espiritual que tú no ves y una dimensión física que es la que ves. En el mundo físico hay un tiempo cronos, hay un tiempo cronológico. Pero en el mundo espiritual Dios no se mueve en el tiempo cronos. Dios se mueve en el kairos. Porque Dios es eterno, Dios se mueve en la eternidad. Amén. En el mundo espiritual estamos llegando a tiempos de cumplimiento profético. Y mucha gente no se está dando cuenta. Desde el principio del año les profetizamos de parte de Dios que viene un zarandeo para el mundo. Estamos próximos a que venga un gran zarandeo. Primero te quiero explicar algo y va a ser muy breve porque lo he explicado muchas veces y es solo para que se entienda. ¿Ven, pequeña? ¿Ven, Suri? Y ven, Judith. Con tú, Isra, mejor. Ponte aquí. Ponte acá. Y ponte acá. Amén. Sepárense un poquito. Ok. La Biblia habla que dentro de este ser, hazle así, dentro de este ser hay tres cuerpos. Hay tres cuerpos en ti. Hay un cuerpo físico, hay un alma y hay un espíritu. El alma y el espíritu no son lo mismo. No te quiero confundir. Ayúdame, Espíritu Santo, por favor. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Dios crea el tiempo, crea la materia y crea el espacio. Tiempo, materia y espacio. Dimensiones del mundo físico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, tiempo. Los cielos, espacio, la tierra, materia. Entonces quiero que entiendas algo. Dios no puede ser creado porque Dios es creador de todo.
Y dice la Biblia en el libro de Génesis, describe cómo Dios crea todas las cosas. Y habla que en el sexto día creó al hombre. Y aquí quiero hacer un poco de apologética para algunos pseudoacadémicos y pseudoeruditos que engañan a los muchachos en las universidades. Dios dice en su palabra que crea al hombre en el día 6. Y muchos dicen no coinciden las fechas porque no daría la datación de la creación del mundo si tú sumas los años que llevamos y esos 6 días. La misma Biblia explica que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. No está haciendo una equivalencia matemática. Está diciendo que para Dios un día es un tiempo, es una temporada, es una estación. Dios crea todo en 7 tiempos, en 7 temporadas. Y mucha gente dice, no creo en que Dios hizo todo, porque Carlos Darwin en el libro del origen de las especies lo contraviene con la teoría de la evolución. De entrada, Carlos Darwin, página 286, no pone un postulado de cómo se crearon las cosas, sino cómo las cosas van evolucionando después de ser creadas. Punto número 1. Punto número 2. A nivel método científico hay hipótesis, hay teoría y hay leyes. Cuando algo se llama teoría y no pasa leyes porque no se pudo comprobar, por eso es teoría. Si se hubiera podido comprobar la teoría de Darwin, sería la ley de la evolución. Por eso es teoría. Siguiente. Hay leyes físicas que sí son leyes. De esas son las leyes de termodinámica. Hay una ley que es la de la entropía, que dice que todo sistema tiende del orden al caos. Todo sistema se está degradando continuamente. Y la teoría de la evolución contraviene la ley de la termodinámica, porque la teoría de la evolución dice que del caos surge el orden, cuando la ley de la termodinámica dice que del orden viene el caos. Entonces, de entrada, ahí hay una contradicción de un postulado científico. Número 3. Dice la palabra de Dios que cuando Dios crea al hombre, el cuerpo del hombre en el día 6 toma barro y lo forma. Los científicos se han dado cuenta que los 6 elementos químicos esenciales que forman el barro y el ser humano son los mismos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, como lo dice la Biblia en Génesis. Eso nada más es para que vamos a dar un curso de apologética. Muchos jóvenes se pierden porque les enseñaron a vivir dentro de las iglesias, pero no saben qué hacer fuera de las congregaciones cuando su fe es confrontada. Próximamente. Pero de eso no es la prédica. Cuando Dios crea el cuerpo, lo crea de barro, es creado. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero no en cuerpo, porque el cuerpo es, hazte para acá, hija, eso, es polvo. Polvo somos y al polvo regresamos. También dentro de nosotros hay otro cuerpo que se llama alma.
Alma viene del latín psique, por eso es psicología, psiquiatría. En el alma, en la psique, están las emociones, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad. Pero dice la palabra de Dios en Génesis que Dios con un soplo da el espíritu de vida. Entonces somos hechos a imagen y semejanza de Dios en espíritu. Y el espíritu no es tuyo ni es mío, porque dice la Biblia que cuando partimos de este mundo, el cuerpo regresa a la tierra porque polvo somos y al polvo regresamos. El alma es la que está en conflicto si se va arriba o se va abajo. Y el espíritu no está en juego, regresa a Dios, que es quien lo dio. Dios es espíritu y es vida, de acuerdo a la Biblia. Entonces, el espíritu que Dios nos da tiene la misma esencia eterna de Dios, porque Dios mismo nos lo dio. El orden de un ser humano es que esté así: cuerpo, alma y espíritu. Si se avientan un tiro los tres, ¿quién creen que gane? ¿Quién? ¿Ella? A verla así. Ponte ruda, hija. Eso. Va a ganar. Si brinca, ¿qué? ¿Ella o el espíritu? ¿Quién? Ok. Pero si está al revés, ponte para atrás, hija, por favor. Si tu carne está así, mira, carnuda, tu alma está así y tu espíritu está así. Hazte para acá, hija, por favor. Tú también, Su. Ahí está. Hazte para acá. Ahí está. Si tu carne está así, mira, hazle, ¡ah! 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 Hazle. Eso. Tu alma está así y tu espíritu está así. ¿Quién va a ganar en ti? ¿Quieres saber por qué muchos, cuando están en cosas de la carne, están bien despiertos, pero nada más vienen a la congregación, nada más abren la Biblia y de repente dices, oyes, es que no sé por qué me da un montón de sueño? No entiendo. Lo acabas de entender, hijo. Si andas bien carne, vas a buscar las cosas de la carne. Y el espíritu, tu espíritu te va a decir, oye, párate a orar. Dile, oye, párate a orar. Entonces, quiero que entiendas algo. Dios es un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y la Biblia dice, ¿quién conocerá las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién conocerá las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Quiere decir que el Espíritu de Dios, Hechos capítulo 2, desde el día de Pentecostés, se ha derramado sobre toda carne. Y el Espíritu de Dios viene y le habla a tu espíritu. ¿Por qué?
Porque tu espíritu es de Dios, es eterno, porque Dios te lo dio. Tu carne, si el espíritu le habla, no entiende. Adora, arrepiéntete, no entiende. Porque las cosas de la carne son contrarias al espíritu, y las del espíritu contrarias a la carne. Es como si llega alguien y le habla en otro idioma. Hey, how are you? No entiende, porque no decodifica el lenguaje. Solo decodifica un lenguaje. ¿Qué pasó, carnal? Ahí sí entendió. Hablan el mismo lenguaje. La carne no puede entender las cosas del espíritu, son contrarios. El alma, ven para acá, alma, no puede entender las cosas de Dios. Acuérdate, en el alma está tu mente, está tu corazón. A ver, mi cubeta, hija, mi cubeta, cubeta. En lo que trae en mi cubeta, Dios es el eterno, Dios es infinito, Dios es ilimitado. Tu mente, tu psique es finita, es limitada y es temporal. Querer entender a Dios con tu mente es como querer meter el océano en una cubeta. No cabe. Gracias, hija. Así la ilustración es más fuerte. No cabe. No cabe. No puedes meter el océano en una cubeta. Vela, vela. Así, nuestra mente así es. Así, mire. ¡Ah! Así, así. ¿Cómo querer meter el océano en una cubeta? Ya que va para atrás. No cabe, no cabe. Por eso para el alma las cosas de Dios son locura. Por ejemplo, Dios le dice al apóstol Pablo, aquí, vas a ir a Roma y en Roma te van a matar. La carne, ¿qué diría? ¿Cómo? El alma, ¿qué diría? ¡Qué miedo! Pero el espíritu dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, hay tres perspectivas totalmente diferentes de la misma instrucción. Los cristianos de hoy en día son muy carnales. Quiero las que me gustan y que no sea más de 15 minutos porque se cansan mis piernas. Eso es la pura carne. Aquí. El alma, los cristianos sensuales, los cristianos almáticos. Dios dice, sírveme y sígueme. Toma tu cruz, muere a ti misma y sígueme, Suri. El
el alma dice: ay no, me quieren controlar. Aquí mis chicharrones truenan. Es más, a mi manera. Y hasta la cantan. El alma se revela. Regresa. Mas el espíritu está presto. Está presto. El espíritu está presto. El diseño de la iglesia no es carnal, no es almático, no es emocional, es espiritual. Venga, y te adelanto algo: lo que a tu espíritu nutre, a tu carne no le gusta. Lo que el espíritu manda, tu alma no lo va a querer. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué le va a gustar más a tu carne? Va a haber convivio, carnitas y bailongo. La carne va a decir: mira, la carne va a decir: y va a estar retacado, mira, retacado, lleno hasta el copete de los carnutos, de los carnosos. En el alma. Es que aquí está mi amiga Gilomena y mi amiga Xochitl, y nos vamos a tomar cafecito después de cada servicio. Sin comentarios. No busques lo social. Hasta para allá, hija. Ven. En lo espiritual te van a decir: vente, vamos a ayunar 7 días y a encerrarnos a buscar a Dios. ¡Yupi! ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién carnudo se va a querer meter a ayunar 7 días? Van a decir: el pastor ya se deschavetó. El almático va a decir: no, ya empezó a salir, ya empezó a regorgorear. El alma va a decir: me metieron porque no me quieren. A ver cómo a la Gilomena no, y a mí sí. Pero el espíritu va a estar presto. Eso. Échale más su hija. Va a estar presto. Eso. Y te voy a decir algo de parte de Dios. Hoy en día están los 3 tipos de cristianos y los 3 tipos de congregaciones. Hay gente que se dice cristiana y es carnal y buscan al carnal. Y hay ministros que son bien a todo dar. ¿Pecó? No le hace, no le hace. Mira, me volteo. Aquí no pasó nada. Usted sígale dando a la alabanza, mijo.
La gente almática, ven acá, busca lo almático, lo que lo ponga contento en sus emociones, lo que le ponga contento en su pensamiento. Y los pastores almáticos quieren agradar a la gente. No, mire, no llore, véngase. Usted no ayune, usted así, tranquiqui, relax, leve la nieve. Y hay centros de entrenamiento y desarrollo del Espíritu Santo, que ahí te van a decir, véngase para acá, a ayunar, a orar, adore con todo, a leer la palabra con todo, amén. Hay gente que me ve y dice, está loco, ya enloqueció. Claro, por Cristo. Depende de dónde estés. It's up to you. Hasta en inglés. Es como tú quieras. Pero vamos a ver lo que dice Dios. La gente que está aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí, ¿sabes qué les pasa? Esto. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, levanta las manos, hija, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No, tú no, hija. Que está en mis miembros. Miserable de mí. Pastor, qué fuerte, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tienes que entender algo, iglesia. El crecimiento espiritual no se mide en los años de cristiano que tengas. Puedes tener 5, 10, 15, 20, 25, 50 años de cristiano y estar aquí, dando vueltas en lo que tu carne te pide y en lo que tus emociones y pensamiento te pide. Nunca vas a crecer así. Porque el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu. Ahora te voy a decir algo de parte de Dios. Dios en este tiempo está trayendo juicio a los pastores. Ay de aquel, porque tienes que entender algo. Hay una sola misión de ser ministro: hablarles la verdad. Y Jesús es la verdad. Hablarles la palabra de Dios sin diluirla. Hay de aquellos que buscan esto o buscan esto con tal de agradar a la gente. Un ministro de Jesucristo tiene que andar en el Espíritu, tiene que hablarte la verdad y tiene que buscar que tú estés
en el espíritu, aunque eso incomode tu carne y tu alma. Mira lo que dice la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Levanta las manos ahora, hija. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todo lo que te acabo de decir aquí está. Porque el ocuparse, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está hablando el Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok. Estamos en un tiempo de cumplimiento profético. El Espíritu de Dios se ha derramado sobre toda carne. Y el Espíritu de Dios anda buscando quien esté en el Espíritu. ¿Por qué? En este caso, esta persona está en el Espíritu. ¿Está en el Espíritu? En este ejemplo, ¿está en el Espíritu? Porque la carne es la que está gobernando, luego el alma y luego el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa si el Espíritu Santo da una instrucción aquí? Arrepiéntete. Y en eso va y le dice a la carne que te arrepientas. Y no porque el Espíritu Santo no haya dado la instrucción, sino porque tu espíritu está tan débil e incluso dormido que no hace nada. El espíritu de muchos dormido duerme, y viene el Espíritu Santo y te dice: párate a orar, pero tu espíritu está dormido.
Lo que Dios está buscando en este tiempo es que tu espíritu sea el que gobierne dentro de ti, no tu carne, no tu alma. Porque si no, te va a pasar lo de aquellos que estaban en esa sinagoga estudiando con su intelecto el tiempo profético de cuando vendría el Mesías. Y el Señor Jesús, de acuerdo al Evangelio de Lucas, se pone en medio de ellos y les empieza a hablar la palabra profética. El Espíritu de Dios está sobre de mí. Y no se dieron cuenta de que Jesús los estaba visitando, porque no estaban en el Espíritu. Lo que Dios quiere en este momento es que dejes de alimentar tu carne para que tu carne quede así, que alimentes tu espíritu para que tu espíritu esté así. Mas a la verdad el espíritu está presto, mas la carne es débil. Escúchame. Están pasando muchas cosas en lo espiritual. Muchas. Vienen muchas cosas. La iglesia del Señor necesita estar así. La iglesia del Señor necesita estar en el Espíritu. Solo si estás en el Espíritu puedes decodificar el lenguaje del Espíritu. Interpreta las lenguas. Idrias Kijoyasei. Oh, de Rekaya Kundiahai. Ashkikoyaseahai. Uashikaya Kandirenaya. Ashejoyas Kinderenai. Rekojojoyasei. Ishikoyasei. Askiahai. Ashiahayasei. Cuando se habla en lenguas en el Espíritu, por eso es que muchos dicen, no sé por qué sentí un impacto en mi espíritu. Porque aunque no tengas don de interpretación de lenguas, el Espíritu Santo está hablando a tu espíritu. Interpreta las lenguas, pastora. Ishokoton de Rekai. Idrijoyaskei. Ashikoyaskei. Drikondehayase. Osheahai. Oshekoyaskendanai. Oashehai. Oshikoyahayase. Ashikoyase. Ojoyase.
Tienes que entender algo, iglesia. Como en el libro de los Hechos, la iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios dirige. Pero tienes que estar en el Espíritu. Quien está en el Espíritu verá las cosas del Espíritu. Entenderá el lenguaje del Espíritu. Hablará en el lenguaje del Espíritu. El Espíritu Santo quiere ser tu amigo. Quiere estar en comunión contigo. Y sus ojos están sobre la tierra y se mueve sobre la tierra. Pero ha encontrado muchos que no le entienden ni le perciben y aún le resisten y le entristecen porque no decodifican el lenguaje del Espíritu. El mismo Espíritu Santo que levantó al Señor Jesús de entre los muertos es el que quiere que camines con Él. No hay tiempo de distracciones. No hay tiempo de estar en la carne. No hay tiempo de estar en tus emociones, en tus pensamientos. Tienes que estar en el Espíritu. Una iglesia poderosa en Dios no es aquella que tiene mucha gente. Una iglesia poderosa en Dios es cuando los miembros de la iglesia, están en el Espíritu y se mueven en el Espíritu y disciernen en el Espíritu y hablan en el Espíritu y siguen al Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Andéis en el Espíritu. Entiende, iglesia, el mismo Espíritu Santo precioso que levantó a Jesús de entre los muertos es el que te habla hoy. Por eso, el pecado imperdonable es hablar mal de Él. Porque si hablas mal de Él, si le resistes, si lo contristas, no tendrás comunión con Él. Y si no tienes comunión con Él, no te vas a arrepentir, porque Él es quien convence de juicio, de justicia y de pecado. Y sin arrepentimiento no hay salvación.
Porque el evangelio de Cristo es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Espíritu de Dios está aquí. Iglesia, decide andar en el Espíritu. Busca las cosas del Espíritu. No satisfagas los deseos de la carne. Para andar en el Espíritu, tienes que alimentar y nutrir el Espíritu que Dios te dio. El Señor me ha hablado muy claramente. Y me ha dicho, te quiero a ti. Te quiero a ti en lo secreto. Te quiero a ti en lo íntimo. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. Alimenta tu espíritu con oración, con intercesión, con adoración, con alabanza. No puedes pretender, iglesia, venir aquí y estar en el espíritu si toda la semana alimentaste tu carne. Si toda la semana alimentaste tu mente y tus emociones con cosas que no edifican. El Señor está esperando que te presentes diariamente en ese lugar íntimo y que ores y que leas la palabra y que adores, que diariamente te sientes a su mesa a comer. Hay gente de aquí que tiene llamado. Pero no han querido pagar el precio. ¿Cuál? Andar en el Espíritu.